Qué gusto tenerlos acá con nosotros el día de hoy. Estamos, digamos que reunidos con la empresa Latinpyme y agradezco mucho la invitación a esta capacitación. Esta capacitación, para que ustedes lo sepan, se llama Contratos Laborales, Civiles y Comerciales para No Abogados. Entonces, si todo está bien, empecemos. Bueno, primero que todo me quiero presentar. Mi nombre es William Eudoro Lavado Velosa, yo soy abogado. Tengo 4 especializaciones que realicé en la Universidad Externa de Colombia. La primera es en Derecho Contractual, la segunda en Derecho Laboral y Seguridad Social, la tercera es en Derecho Comercial y la cuarta en Derecho Procesal. También tengo un magíster en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la Universidad Estado de Colombia y pues digamos que en Educación Continuada tengo varios diplomados en todo lo que tiene que ver con perdurabilidad de la empresa familiar, Sagrilab, Programa de Ética y Transparencia y algunos seminarios que realicé. Soy socio fundador de la firma Lavado y Aldana Abogados. Es una firma que creció y nació desde el año 2011. Es decir, llevo más de 15 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con los servicios jurídicos, tanto en el sector financiero como en el sector real. Bueno, digamos que vamos al asunto. Lo primero que yo quería indicarles es que tenemos que definir qué es un contrato. Y pues obviamente lo primero que tengo que decirles, eso no es una cosa que se baje de Google. Digamos que el artículo 1495 de nuestro Código Civil colombiano lo define como un contrato convención, acto por el cual una parte se obliga con otra para dar o hacer o no hacer una cosa. Cada parte puede ser una o de muchas personas. ¿Esto qué quiere decir y por qué dije lo de Google? Porque yo sé que muchas personas se han acostumbrado a bajar minutas de Google y pues eso no está mal, pero siempre el contrato tiene que ser una fotografía de la negociación. Es decir, el contrato es el que fija las reglas y las obligaciones para las partes contratantes y eso nos va a permitir que si en caso de un conflicto yo pueda solucionarlo simplemente acudiendo a ese contrato, a ese documento. Por eso muchas veces las minutas no son de mucha ayuda, porque sí es bueno, porque acuérdense que todas las negociaciones no son iguales, son diferentes. Las partes que hacen esa negociación no son iguales, son diferentes. Entonces, si nosotros copiamos un contrato, pues, ¿qué puede pasar? Que en el momento en que yo busque una solución, no la voy a encontrar porque realmente no lo hice a la medida que es, como realmente se tendría que realizar. Bueno, digamos que vamos a ingresar a lo que tiene que hablar con el contrato de trabajo en Colombia. Digamos que lo primero que hay que hacer es conocernos como colombianos. ¿Y por qué digamos que digo que debemos conocernos? Porque nosotros somos particularmente especiales. Por eso quise traer esta diapositiva. Una diapositiva que tiene muchos dichos que tenemos nosotros que no se encuentran en otros países. Como por ejemplo, se nos creció el enano, habla hasta por los codos. Esto significa que nosotros somos particulares y únicos. Y como somos particulares y únicos, ¿qué fue lo que dijo el legislador sobre los contratos de trabajo? Oiga, yo no puedo confiar mucho en el colombiano porque si yo les dejo a ellos la libertad de poder pactar lo que quieran, pues sí vamos a tener un problema y un inconveniente. Entonces, ¿qué hizo el legislador? En el artículo 53 de la Constitución Política creó una cosa que se llama la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que así yo pacte un contrato de prestación de servicios, un contrato de obra, un contrato de suministro o como lo quieras llamar, un juez puede verificar que si reúnen los 3 elementos del contrato de trabajo, el juez puede cambiar y declarar la existencia de un contrato de trabajo. Entonces, digamos que, porque quise traer eso a colación, porque nosotros los colombianos somos muy olímpicos en muchas cosas. Entonces, precisamente el legislador dijo, para evitar que esa parte débil que es el trabajador pueda verse perjudicado porque le quieren ocultar su contrato de trabajo a través de otra denominación, pues lo que hizo fue crear este derecho de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos en las relaciones laborales. Entonces, digamos que nuestro artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo nos dice que se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Y como lo dije anteriormente, si ese juez verifica la existencia de esos 3 elementos, pues automáticamente se entiende que lo que existe en la realidad es un contrato de trabajo y no otro contrato de cualquier otra denominación. Y ahora bien, ¿qué son los elementos de los contratos de trabajo? Pues tiene que ser que el juez verifique que existen estos 3. Primero, que exista una actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. Ahí podemos ver, por ejemplo, ya una gran diferencia con el contrato de prestación de servicios, porque, por ejemplo, imaginemos un contrato de prestación de servicios para nosotros los abogados. Pues yo puedo desempeñar
personalmente mi labor, o yo puedo subcontratar, o yo puedo colocar a otro abogado a que desarrolle esa actividad y estaría bien si yo tengo un contrato de prestación de servicios, pero si yo tengo un contrato de trabajo, no. Es decir, yo no, si tengo un contrato de trabajo, yo no puedo mandar a mi hermana, a mi papá a laborar si no me toca a mí personalmente. Dos, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto al empleador, que lo faculta para exigirle el cumplimiento de órdenes. Es decir, cómo debe hacer su trabajo. Oiga, usted me tiene que llegar a las 8, se me va a las 5, usted tiene que, su cargo va a ser secretaria, la forma en que usted tiene que desarrollar este cargo va a ser de esta manera, o las labores que usted va a desarrollar son de esta manera. Es decir, que yo lo tenga subordinado, que yo tenga esa facultad de darle órdenes al trabajador y que él me las cumpla. Y tercero, pues un salario como retribución de servicio. Es decir, si yo veo que existen estos tres elementos del contrato, ¿sí? Pero tienen un contrato de prestación de servicios, pues estoy en riesgo que un juez más adelante me declare la existencia de un contrato de trabajo. ¿Y qué pasaría si ese juez me llega a declarar la existencia de un contrato de trabajo? Pues esa persona tendría derecho a qué? A que se le pague un salario, a que se le pague el auxilio de transporte, a que se le paguen esas prestaciones sociales como son las primas, intereses de cesantías, a que se le pague su seguridad social como son salud, pensiones, ARLs, a que se le pague una caja de compensación, a que requiera para que le entreguen su dotación, lo que es vestido y calzado de labor, a que exista un tema de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, que es lo que todos conocemos como el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. También, por ejemplo, a las indemnizaciones por el no pago de salarios de esas prestaciones, a las indemnizaciones por el no pago de cesantías. Y algo, digamos que muy particular, sobre todo con el tema de la seguridad social, cuando yo no se la estoy pagando a ese trabajador, pues es que si llega a ocurrir un accidente, pasa algo, pues ese tratamiento, esos medicamentos, esas terapias, esas prótesis, por ejemplo, que les colocan a las personas cuando pierden un miembro, un brazo, cuando pierden, por ejemplo, eh, una pierna, pues eso tendría que yo ir a pagarlo. Entonces, imagínense lo difícil y dificultoso que llegue a un juez declararme un contrato de trabajo en su realidad cuando yo realmente lo que estaba haciendo era un contrato de prestación de servicios. Entonces, una de las recomendaciones que yo le doy es que siempre que usted vaya a hacer un contrato, primero analice la necesidad y la realidad que está dentro de esa relación. Es decir, si yo realmente tengo un contrato de trabajo, o si yo realmente lo que necesito es una persona que trabaje de manera independiente, que no voy a subordinar, ¿sí? Que no le voy a exigir horario, que no va a tener, pues sí, va a tener que presentarme informes y de pronto sí voy a darle unas directrices, pero que no va a estar subordinado. Entonces, muchísimo cuidado con eso. Y no solamente eso, sino que también si llega a ocurrir un accidente de trabajo, pueden declarar la culpa del empleador. ¿Y qué significa la culpa del empleador? Que es cuando exista una culpa suficientemente probada por parte del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo, pues lo que sucede es que voy a tener que pagarle que una indemnización total y ordinaria de todos los perjuicios que se le ha causado. Entonces, imagínense en lo cuantioso que puede llegar a ser una demanda si no tengo un buen contrato o si el contrato que yo hice firmar estaba equivocado. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, pero ¿qué es un contrato al final? Entonces, esta es una muy buena definición muy buena definición de lo que es un contrato de trabajo. Un contrato laboral en Colombia es un acuerdo formal entre un empleado y un empleador, por medio del cual el primero se compromete a prestar sus servicios o a ejecutar una obra bajo la dirección y dependencia del segundo, que a su vez se obliga a pagar por esos servicios una remuneración o salario. Este contrato establece unos derechos y unas obligaciones para ambas partes y debe ajustarse a los principios y disposiciones establecidos en la legislación laboral colombiana, la cual incluye aspectos como duración del contrato, jornada laboral, periodo de descanso, remuneración y condiciones para la terminación del contrato. Su finalidad principal es garantizar un ambiente sano de trabajo, justo y seguro, promover el respeto de los derechos laborales, proporcionar un marco legal que rija las relaciones laborales. Ahora, volvamos a recapitular. Eh, si yo hice firmar un contrato, yo tengo que estar seguro que ese contrato sí se adecue a lo que realmente está pasando, a la realidad. Y si tengo esos tres elementos que aparecen en el Código Sustantivo de Trabajo, actividad personal, subordinación y remuneración, es un contrato de trabajo en la realidad. Y así me lo puede llegar a declarar un juez, así o ya haya hecho firmar otro tipo de contrato. Entonces, tengo que tener mucho cuidado en el momento de hacer esa contratación, porque yo estaría obligado a pagarle prestaciones sociales, a afiliarlo a la seguridad social, a otorgarle un tema de seguridad y salud en el trabajo. Y si yo no lo hago y algo llega a pasar, absolutamente
me van a demandar y me van a hacer pagar todos esos perjuicios, todos esos daños, todas esas prestaciones, las dotaciones y todo eso que no lo hice porque creí que estaba frente a otro tipo de relación como lo es el contrato de prestación de servicios. Entonces, mucho ojo con esto. Ya de esta manera, pues digamos que terminamos lo que tiene que ver con los contratos de trabajo de manera muy, muy rápida. Bueno, pero sí pueden existir contratos civiles, o sea, sí es cierto. Muchas veces yo necesito contratar, no sé, la compraventa de un vehículo o muchas veces yo tengo que contratar la compra de una vivienda. Entonces, sí hay un contrato civil que me sirve para eso. Entonces, la definición que traigo para estos contratos civiles es que el contrato civil en Colombia es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes que tiene por objeto crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones de carácter privado, regidos principalmente por el Código Civil y por otras normativas pertinentes. Entonces ya vemos la primera diferencia. Un contrato de trabajo, ¿por qué se rige? Se rige primero por la Constitución Política, segundo por nuestro Código Sustantivo de Trabajo. Pero ya las relaciones de carácter civil que están establecidas en un contrato de carácter civil, ya están en el Código Civil. Allá es donde yo debo remitirme cuando realmente tengo este contrato. Este tipo de contrato se distingue por su amplio espectro de aplicación, abarcando diversas áreas como la compraventa de bienes, arrendamientos, servicios profesionales independientes, entre otros. La esencia de los contratos civiles radica en su carácter consensual. ¿Qué significa consensual? Consensual significa que las dos partes nos ponemos de acuerdo en cuáles van a ser nuestros derechos y nuestras obligaciones durante la relación que vamos a tener, una relación de carácter civil. Entonces, hay los dos tenemos que estar de acuerdo, es decir, tiene que haber una voluntad de cada una de las partes de firmar un contrato, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque aquí juega la autonomía de la voluntad de la persona, porque es ella la que se va a obligar, es ella la que va a imponer esos derechos dentro de ese contrato. Bueno, siempre que los acuerdos no contravengan el ordenamiento jurídico ni las buenas costumbres, los contratos civiles son cruciales para el desarrollo de las relaciones jurídicas entre individuos, estableciendo un marco legal que asegura el cumplimiento de los acuerdos y la protección de los derechos para las partes involucradas. Recuerden que los contratos civiles son ley para las partes, es decir, lo que yo he pactado, si está dentro de la legalidad, debo cumplirlo. Obviamente que si no está dentro de la legalidad, pues no, yo no creo que podamos hacer un contrato para contratar que un sicario, por ejemplo, para que asesine a una persona, eso no lo podemos hacer, sería un contrato viciado de nulidad porque pues hay un objeto ilegal. Pero si yo, por ejemplo, voy a comprar un vehículo y pacto, digamos, el precio, la fecha de entrega del vehículo, qué pasa si tiene, digamos que unas reparaciones, todo eso se vuelve ley para las partes, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos, digamos que una cosa es, y que se los había dicho anteriormente, y es ese eterno conflicto en querer ocultar una relación laboral con un contrato de prestación de servicios. Entonces, retomamos eso y quiero ser supremamente enfático porque es que esas son las demandas que más nos llegan a nosotros, los abogados en las oficinas. Personas que tienen contratos de prestación de servicios, pero en la realidad no lo hay. Y piénsenlo de esta manera. Si yo tengo una empleada de servicio doméstico, yo le puedo hallar hacer un contrato de prestación de servicios. Claro que lo puedo hacer, lo puede firmar. El problema va a ser que donde un juez coja ese caso, revise, obviamente va a encontrar los tres elementos propios de esa relación y lo va a transformar a un contrato de trabajo. Situación, pues que te va a obligar a pagar todo lo que ya les dije anteriormente. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado de no confundirme un contrato de naturaleza civil con un contrato de naturaleza laboral. Ahora, qué tipos de contratos encontramos de naturaleza civil? Por ejemplo, tenemos el contrato de mandato, es uno de ellos, que eso se da mucho cuando tú entregas a poder a un abogado para que te represente ante un juicio o otorgas poder a un abogado para que se case por ti, eso es posible, ¿sí? Se case con una persona o te represente para que se case esa persona contigo. O por ejemplo, también si un poder para comprar un vehículo o un inmueble, eso se da. Y a eso se le denomina contrato de mandato. También existen los contratos de sociedad, ¿sí? Que son de carácter civil. Existen los contratos de fianza. Existen los contratos de anticresis, no sé si los conocen. Los contratos de anticresis es un acuerdo por el cual el deudor entrega al acreedor un inmueble para que éste se pague con los frutos del mismo respetando ciertas condiciones pactadas. Entonces yo te doy un dinero y yo lo que voy a hacer es entregarte un inmueble para que tú te pagues con los arrendamientos, con los frutos que de ese inmueble. Existe también, por ejemplo, el contrato de donación.
que es un acto de mera liberalidad, cuando una parte, un donante, le transfiere gratuitamente parte de su patrimonio a otra persona, un donatario, quien se lo acepta. A mí me encanta este contrato de donación, y me encanta el contrato de donación porque yo creo que es la forma correcta cuando yo quiero entregarle a alguien algo de manera gratuita. Por ejemplo, lo que sucede y lo hacen de manera equivocada, que es, uy, es que voy a heredar en vida, y suelen hacer contratos de compraventa con los hijos, pero realmente no hay una compraventa, porque en la compraventa lo que existe es que una persona entrega un inmueble y la otra persona paga el precio del inmueble, pero muchas veces suelen hacerlo así y después se ven abocados a procesos de simulación, ¿sí? Porque el heredero que digamos que fue perjudicado con la venta de ese inmueble demanda y dice eso, esa venta no fue cierta, esa venta fue simulada porque nunca hubo pago el inmueble. Pero mire que aquí tenemos una cosa que se llama contrato de donación, que es donde yo le puedo entregar a mi hijo, a mi familiar o a una tercera persona, le puedo donar un inmueble y no habrá problema. Es decir, el día más adelante no van a poder demandar porque es una simulación, porque realmente lo fue. No me pagaste el precio, pero yo sí quise entregártelo de manera gratuita. Entonces acá ya tienen un contrato que pueden utilizar. Obviamente cuando hay un inmueble, pues toca por escritura pública, pero eso lo pueden utilizar. También tenemos, digamos que el contrato de promesa de compraventa, donde las partes se comprometen a celebrar un futuro contrato de compraventa, como pasa con los inmuebles. Tenemos el contrato de compraventa, que es el que nosotros vamos a firmar a las notarías, ¿sí? Que se hace a través de escritura pública. También existe, por ejemplo, un contrato de obra, cuando yo necesito contratar a un contratista, no sé, para que me pinte una pared, por ejemplo, ¿sí? O para que me eche un piso, pues digamos que ese contrato de obra o suministro es el adecuado. Y también tenemos a modo de ejemplo también el contrato de préstamo mutuo, que es cuando una persona le entrega un dinero a otra para que esa persona le pague un interés a través de un plazo y unas condiciones. Entonces, digamos que estos son algunos de los contratos civiles que nos sirven a nosotros para poder, digamos que, generar ese tipo de relaciones. Bueno, entonces ya abarcamos dos tipos de contrato. Retomando, abarcamos lo que es el contrato de trabajo, ya lo saben, ¿sí? Ese contrato de trabajo entre un empleador y un trabajador que tiene tres elementos que deben estar inmersos dentro de esa relación, que si yo hago otro tipo de contrato, al igual un juez puede revisármelo y condenarme a pagar todo. También revisamos ya que es un contrato civil, que es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Y vimos unos ejemplos sobre ello. Bueno, pasamos a un tercer contrato. Y ese contrato es el contrato comercial. Para poder saber cuándo un contrato es comercial, pues obviamente yo necesito, digamos que, mirar qué significa ser comerciante en Colombia. Y para ser comerciante en Colombia, pues debo remitirme a la norma que me rige el contrato comercial. En este caso, la norma que me rige los actos de comercio es el Código de Comercio. Decidimos en el contrato de trabajo, Código Sustantivo de Trabajo, Constitución Política, en los contratos civiles, Código Civil, pero ya en los contratos comerciales tenemos que tener en cuenta el Código de Comercio. Y en su artículo 10 habla que son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. Ustedes se han visto ese código civil que se ve mucho cuando usted va a hacer algún tipo de transacción o cuando usted va a hacer algún trámite ante la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo. Ahí esas son las, digamos, actividades que la ley considera como mercantiles. ¿Sí? Entonces, la calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. Ahora bien, en su artículo 3, el Código de Comercio nos manifiesta que para todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos. Primero, que se haya inscrita en el registro mercantil, o sea, todo aquel que se repute comerciante debe estar inscrito en el registro mercantil. ¿Cuál es el registro mercantil? El que llevan las cámaras de comercio en Colombia. ¿Mm? Para todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio cuando tenga un establecimiento de comercio abierto al público. Por eso es que muchas veces la policía o la alcaldía local, por ejemplo, va y revisa que los establecimientos de comercio sí cumplan con esos requisitos, como es que se encuentre en el registro mercantil. Y una persona se presume que es comerciante cuando se anuncia al público como el comerciante por cualquier medio. ¿Vale? Entonces, digamos que ya sabiendo eso, digamos que podemos definir qué significa el contrato comercial. Entonces, un contrato comercial en Colombia es un acuerdo entre partes, ya sea personas naturales o jurídicas, destinado a regular las operaciones mercantiles en las que se involucran tanto como la compra y venta de mercaderías,
prestación de servicios de índole comercial, operaciones de crédito, entre otros. Este tipo de contrato está regido por el Código de Comercio y otras normas aplicables. Se caracteriza por la finalidad de lucro y su inserción en el ámbito de las actividades comerciales. Entonces acá podemos ver uno de nuestros comerciantes totalmente loco por esos tipos de contrato comercial. Bueno, digamos que vamos a definir algunos contratos comerciales que puedes utilizarlo, ¿sí? Puedes utilizar todos esos contratos que están acá, tú puedes utilizarlos para tu desarrollo como comerciante. Encontramos el primero, que es el contrato de suministro. Es por este contrato una de las partes se compromete a cumplir a favor de otra de manera periódica continua la prestación de servicios o el suministro de bienes según se requieran para la actividad de esta última. Es decir, cuando yo necesito que, por ejemplo, tú me suministres arroz para mi restaurante, yo puedo hacer un contrato de suministro con el supermercado para que él me entregue esa mercadería y yo de esa manera pueda ejercer mi objeto comercial. También tenemos el contrato de agencia comercial. Este acuerdo, una parte denominada agente, se obliga a promover o explotar negocios en un determinado territorio como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales negocios. Entonces, por ejemplo, en ese contrato de agencia comercial se da cuando yo produzco algo, no sé, imaginémonos que yo hago gaseosas y no tengo la forma de poder venderlas en el Amazonas. Entonces yo contrato a un agente comercial para que me distribuya y me venda ya en esa zona mis gaseosas. Entonces lo puedo hacer a través de esa agencia comercial. Pero también, digamos que hay un contrato de distribución, ¿sí? Existe. Es similar al de la agencia comercial, pero el distribuidor adquiere los bienes o productos para revenderlos, asumiendo el riesgo y ventura de los negocios. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el contrato de agencia comercial y el contrato de distribución? Es que en el contrato de distribución la persona sí adquiere los productos, es decir, me los compra y los revende, mientras que en la agencia comercial no. En la agencia comercial usted se vuelve un agente mío, un agente comercial mío, pero la mercadería sigue estando en mi poder. Lo que pasa muchas veces, por ejemplo, con la agencia comercial es que la gente va y vende y yo soy el encargado de suministrar allá al cliente final el producto, pero realmente la comisión por la venta que se realizó se la gana ese agente comercial. Bueno, también tenemos el contrato en franquicia. Un franquiciante transfiere a un franquiciado el derecho a usar una marca o un nombre comercial, junto con el know-how. Know-how es la forma de hacer las cosas, y los sistemas operativos para comercializar bienes o servicios conforme a ciertos estándares y bajo ciertas condiciones establecidas. Este contrato de franquicia, señores, pasa mucho, por ejemplo, cuando tú vas, por ejemplo, a un Cocorico o vas a un McDonald's, tú piensas que eso le pertenece a McDonald's y no, realmente son personas que decidieron comprar una franquicia de McDonald's, ¿sí? Una forma de hacer las cosas, es decir, oiga, es que la hamburguesa se va a hacer con este pan, se va a hacer con esta carne, se le va a echar esto, lo otro, la gaseosa va a ser tal, la forma en que yo opero mi empresa y el nombre que le doy McDonald's. Entonces yo compro esa franquicia y ese franquiciante, es decir, el dueño, que son Arcos Dorados, termina, digamos que ganándose un porcentaje de las ventas que yo realice. Eso se llama, eso es la franquicia. Entonces muchas veces no es lo que pensamos, sino que realmente es una persona que adquiere una franquicia el que está, digamos que, ejerciendo ese acto de comercio. Ahora, también nuestros comerciantes tienen un contrato muy bueno que es el contrato de factoring. Y ese contrato de factoring es cuando yo, una de las empresas, cede sus facturas o cuentas de cobro a un tercero factor a cambio de un adelanto financiero, asumiendo este último la gestión de cobro. Esto es, imagínense, necesito liquidez, tengo una necesidad de liquidez y tengo unas facturas que mis clientes no me las han pagado. Yo puedo hacer factoring, es como vender esas facturas para que ellos me paguen esas facturas y ellos se encarguen directamente de de cobrar esos dineros a mi cliente final. Entonces, eso también se puede hacer y es una de las formas de generar liquidez. liquidez. Tenemos también el contrato de Joint Venture, que es un acuerdo, digamos que donde dos o más partes se unen para desarrollar un proyecto empresarial en conjunto, compartiendo recursos, riesgos y beneficios. Tenemos también el contrato de arrendamiento mercantil, que es lo que se denomina leasing. Este contrato es muy común, usado por las empresas, sobre todo cuando se necesita arrendar alguna maquinaria, ¿sí? O una bodega. Ese contrato de arrendamiento realmente, ¿cómo sucede en la práctica? En la práctica lo que sucede es que la empresa de leasing compra la máquina y me la arrienda a mí, ¿sí? Es bueno para los comerciantes es bueno porque ese activo no se encuentra dentro de mi contabilidad, lo que permite que no sea necesariamente, digamos que no aparezca en mis activos y eso me va a ayudar a ahorrar al momento de pago de impuestos. Pero, y
al finalizar del pago de esos cánones de arrendamiento, yo sí voy a tener la posibilidad de comprarlo, de hacer una cosa que se llama opción de compra al final. Eso es muy bueno para los comerciantes. También se utiliza para las personas normales a través de algo que se denomina el leasing habitacional, ¿sí? Que es lo que veo que está reemplazando en muchas ocasiones lo que antes hacíamos, que era comprar una vivienda, ponerla a nombre mío y hipotecar para poder pagar la vivienda. Pero, ¿qué pasa? Hay un gran riesgo, ¿sí? Y el riesgo es que yo no estoy pagando las cuotas de mi crédito. Yo lo que estoy pagando en el leasing, lo que estoy pagando es un canon de arrendamiento, que al final de terminar de pagar todo, yo tenga una opción de compra, es distinto. Pero si ustedes se dan cuenta, el inmueble no está a mi nombre, está a nombre del leasing. Entonces, ¿qué pasa donde yo deje pagar esas cuotas? Pues a mí me van a quitar mi inmueble y voy a perder todo lo pagado. ¿Por qué? Porque realmente yo lo que era un arrendatario. Entonces, tienen que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso para evitar caer, por ejemplo, porque no es lo mismo tener una hipoteca y atrasarse en las cuotas y que me cobren y yo después pagar y ya solucionar el tema, pero el inmueble sigue estando a mi nombre, a un contrato de arrendamiento mercantil o un leasing en donde el inmueble no está a mi nombre y lo que van a hacer es solicitarme la restitución y voy a perder todo lo que he pagado. Bueno, y digamos que también hay un contrato de consorcio, lo que llama, por ejemplo, acá en Colombia los consorcios uniones temporales, que es cuando varias empresas se unen temporalmente para desarrollar una actividad específica, un proyecto. Esto se ve mucho, por ejemplo, en los contratos estatales, donde se reúnen varias empresas o varias personas que tienen cierta experiencia para poder cumplir con los requisitos y poder, digamos que, licitar con el Estado. Entonces, estos son varios de los ejemplos que tenemos de contratos comerciales para que ustedes lo tengan supremamente presente. Bueno, entonces, digamos que ya para finalizar, digamos que tenemos varios tips para ustedes, para sus negocios, y es, señores, por favor, siempre tengan un contrato hecho a la medida. O sea, siempre es mejor que exista un contrato a la medida porque cada negocio es diferente y se parece a su dueño. Ustedes no se han dado cuenta de eso, que nuestras cosas se parecen a nosotros. Pues así pasa con nuestras negociaciones. Las negociaciones también se parecen a nosotros. Y siempre es mejor tener un contrato que realmente se ajuste a lo que nosotros somos, no a una minuta descargada de Google. ¿Sí? Obviamente eso sirve para salir de un apuro y es mejor tener firmado cualquier cosa que no tener nada, pero sin embargo sí es necesario que tengamos esos contratos hechos a la medida porque me va a permitir colocar cláusulas que no están en esos contratos que son una minuta, como por ejemplo cosas especiales. Dígase, por ejemplo, en un contrato de trabajo, que no puedan recibir dádivas ni regalos de los proveedores, cosas de ese estilo. Ustedes pueden hacerlo. Bueno, también como segundo tip, discutan las cláusulas sin miedo. Yo he visto en muchas oportunidades en contratos que son, por ejemplo, consensuales, como ya les dije, que hay acuerdo de voluntades para desarrollar el contrato. Yo he visto que la gente no discute las cláusulas. No discute las cláusulas y yo creo que uno debe recordar que el que paga uno o el producto que yo estoy distribuyendo es mío. Entonces yo soy el dueño de mis derechos, ¿sí? Y soy esclavo de mis obligaciones. Entonces yo creo que uno no debe discutir esas cláusulas sin ningún miedo, ¿sí? Diferente es a cuando, digamos, existan contratos de adhesión. Hay contratos que sí no se pueden modificar, como por ejemplo, un banco no va a venir a modificar mi pagaré, ¿sí? Que es un contrato de mutuo. O por ejemplo, eh, no sé, hay empresas de, digamos, de servicios públicos domiciliarios que ya tienen contratos que no pueden modificarlos porque hay condiciones especiales. Pero en su gran mayoría, como los contratos de promesa de compraventa, como los contratos de permuta, como las donaciones. Hay muchos negocios en los cuales yo puedo negociar esas cláusulas, pero yo he visto que la gente no lo hace por pena, a pesar de que hay cláusulas que los van a perjudicar, pero no lo hacen por miedo, ¿sí? Entonces, digamos que mi tip es, oiga, discuta las cláusulas sin miedo y no le tenga, y digamos que eso está basado en que es mejor decir no gracias al final y no contratar, y no luego arrepentirse de lo firmado, porque es que cuando yo ya firme ese contrato es ley para las partes, y así me obligué a cumplir lo que aparece ahí. Pero si no negocié esas cláusulas, si no dije no me gusta esa, no la quiero, pues me estoy obligando ilimitadamente. Bueno, también digamos que tienen que saber que los contratos son consensuados, algunos, ¿sí? En su gran mayoría existen unos de adhesión, como les dije, los de los servicios públicos, pero en su gran mayoría son consensuados, es decir, son acordados por las partes. Entonces no es una imposición, a ti no te pueden imponer, tú tienes derecho a no contratar, tienes derecho a discutir esas cláusulas. Y ese contrato, digamos que es una herramienta que si yo la utilizo de manera adecuada, pues va a servir para la finalidad que yo quiero. Es decir,
Si yo lo que quiero es tener una alta productividad en mi empresa, necesito que ese trabajador venga de 8 a 5 todos los días, que me saque, no sé, tantas billeteras al día o fabrique tal cosa de una manera ágil, pues puede utilizar un contrato de trabajo como una herramienta. ¿Sí? De igual manera, también un contrato, por ejemplo, de obra civil, también puede utilizarlo. Es una herramienta que si se hace bien, se hace a la medida, es bien utilizado, pues digamos que me sirve para lo que necesito, para esa finalidad. Pero también un contrato mal utilizado puede ser un arma para hacer el mal. Por ejemplo, lo que pasa muchas veces con esos contratos que yo no discuto ninguna cláusula y simplemente lo firmo, ¿sí? Y después me van a atacar con el contrato, me van a decir, es que usted me firmó, mire, aquí había una cláusula que decía que si usted desistía, tenía que pagar el 20% de todo el inmueble que estaba comprando. ¿Ve? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Y que sean conscientes de que si bien existen unas minutas, de que yo puedo descargarlas de Google o yo puedo comprarlas en una esquina, en una miscelánea, ¿sí? Como en el caso de los contratos Minerva, pues digamos que sepan que esas minutas en algunos casos no son el contrato que yo necesito o no se consideran contrato. ¿Por qué? Porque es que el contrato es el que se adecua a mi negociación, a lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Y digamos que acá pues hay algo chistoso, es, usted no se viste igual para un cóctel o para la playa o para una finca de descanso. Yo creo que usted se viste de manera diferente para ir a cualquiera de esos tres momentos. Y de igual manera, puede que el contrato se llame contrato de trabajo, pero el contrato que tiene el auxiliar de servicios generales no puede ser el mismo contrato que tenga el director comercial. Hay cláusulas especiales, por eso hay que hacer los contratos a la medida, que queden bien hechos, porque pues de esa manera lograré protegerme de todos los riesgos que tengan esa negociación. Bueno. Les agradezco mucho que hayan tenido este espacio, que me hayan dado este espacio. Espero lo que les dije el día de hoy les sirva para su vida profesional, para su vida familiar, para su vida laboral. Les agradezco mucho. Como les dije, hablo William Lavado. Yo soy socio y fundador de una firma que se llama Lavado y Aldana Abogados. ¿Sí? Esa firma, pues, es una firma boutique multidisciplinar que lleva 22 años de trayectoria legal en el mercado y nos especializamos precisamente en hacer contratos a la medida. ¿Para qué? Para que siempre, digamos, que ejecuten sus objetos sociales de sus empresas bien, para que logren cumplir con ese objetivo que se trazan año a año. ¿Vale? Entonces, les agradezco mucho. Cualquier cosa, pues estamos ahí como aliados estratégicos de ustedes. Acá están mis datos de contacto, acá están mis números de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra página web. Por favor, ingresen ahí nos pueden contactar y estamos para servirle a ustedes con el mayor gusto. ¿Vale? Muchas gracias por todo. Que tengan un buen día.